Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Reptil Simbiosis. Este video, más bien estaba yo preparándome para grabar otro video. Ahorita lo van a ver también. Nos vamos a subir casi a la par. Y mientras nos preparábamos, estábamos revisando pues todos nuestros ejemplares. Y nos llevamos una gran noticia. O más bien una gran sorpresa. ¿Qué creen que pasó? Pues ya nacieron, señores. ¿Se acuerdan que teníamos en incubación huevos de pogona? Pues miren nada más. Tenemos esta chaparrita que anda por allá, esta que está aquí y esta que ya salió del huevo. Esta me tocó verla, cómo salió, cómo rompió el huevo. Fue algo muy padre la primera vez que lo puedo ver. Estas dos también ya rompieron huevo, sacaron cabecita, nada más falta este. Pero esta chaparrita y esta ya salieron, de hecho está muy activa. Esta se movió algo y luego quedó estática. Pero ya nacieron. ¿Cómo ven? Algo muy padre. Soy primerizo en esto de criar reptiles. Entonces, pues es para mí algo muy emocionante. No sé cómo expresarlo. La verdad es que para los que nos gustan estos animales, lograr la reproducción, que al final es parte completa del ciclo de tener animales de estos, creo que nos dice que estamos haciendo bien las cosas y una satisfacción de saber que nuestros ejemplares pues están llevando a cabo los ciclos completos. Entonces, pues algo ¿cómo expresarlo? Muy emocionante para nosotros. No es la primera vez que reproducimos reptiles, ya habíamos reprodujimos en 2020 Coleonyx elegans. Lamentablemente éramos inexpertos. Los ejemplares son de temperaturas, cuando nacen temperaturas máximo 27. Y aquí en Cancún, híjole, yo creo que 2 veces al año alcanzamos esa temperatura nada más, dos meses al año, y no fue esa época cuando nacieron. Entonces lamentablemente murieron. Una duró un mes, a la otra nació y murió al siguiente día, y la otra sí llegó a comer, pero al mes murió. Con estos ejemplares vamos a ponerle todos los kilos. Ya preguntamos con gente que ha reproducido esta especie, que vaya, muchos van a decir, ay, es bien fácil reproducir pogonas, ya mucha gente en México lo hace. Y qué bueno, señores, pero pues no todos somos expertos, hay quienes apenas iniciamos con esto. Y bueno, nos vamos a preparar con estos ejemplares. Les vamos a estar actualizando cómo van estos pequeñitos. Eh, la mamá de estos chiquitos es de mi esposa. Ella quiere quedarse con los ejemplares. Son 7. Si todo sale bien, quedarnos con 7 pogonas va a ser complicado porque pues estas dos viven en ese terrario. Imagínense meter 7. Vamos a necesitar que 3 terrarios como este. De hecho, aquí está la mamá. Apenas está recuperando. Ella también puso huevos, pero fueron infértiles y se recuperó muy rápido. Ella es muy melindrosilla y además tuvo la operación. Se recordarán, pues tuvo una operación, prolapsó, le tuvieron que esterilizar y estuvo muy mal, pero se levantó. Afortunadamente ha estado comiendo diario, come, la hidratamos, va muy bien. Y por lo mismo, pues se quiere quedar mi esposa con las crías, ¿no? Pues fue su única puesta que pudo tener nuestra hembra, entonces por eso quiere conservarlos. A lo mejor no todos, pero probablemente la mayoría. Pero bueno, los vamos a estar actualizando respecto a estos pequeñitos y a ver cómo nos va. Entonces, pues nos despedimos con esta gran noticia y hasta la próxima. ¿Cómo están, amigos? Ya nos habíamos despedido en el video anterior, pero aprovechando que todavía no lo subimos, pues quisimos compartirles un poquito más información de las pogonitas, de esos animalitos que nacieron. Pues ya salieron todos. Afortunadamente ya salieron todos del huevo. Y pues ya vamos a pasarlos a la caja, al contenedor donde van a estar durante su desarrollo.
Entonces, vamos a verlos. Aquí están estas pequeñitas, ya muy activas, ya despertaron y están muy activas. Entonces, pues las voy a poner en este topper, eh, porque creo que tiene buen espacio para que ellas se puedan mover y para ponerles una zona caliente, aquí donde está esta placa térmica, y también pues un espacio donde tengan más, si no quieren tener tanta calor, ¿no? Adicionalmente van a tener pues su tapa con un foco UVB, que es importante para estos ejemplares. Así que ahora van a decir que por qué tienen estos troncos. Lo que pasa es que este topper lo utilizábamos para ejemplares arborícolas, entonces por eso tiene estos, pues los troncos, que son, a pesar de que tienen el silicón, pues se pueden remover muy rápido. La verdad es que es la facilidad que tiene este pegamento, que se dan cuenta, miren, se mueve muy fácil y también se puede colocar igual muy rápido. Entonces, pues vamos a meterlos. Esta que está aquí, esta que se mueve aquí, según yo es la que primero salió, porque es la que está más activa. Esta pequeñita. Ven, chaparrita. Ven. Ven. Esta pequeñita. Vean qué bonita. Revisamos que ya haya absorbido el vitelo y a su cajita. Esta creo que fue la segunda, porque también es la que también está muy activa. Revisamos que ya haya absorbido el saco vitelino. Eso que se ve ahí. Lo vamos a dejar todavía por un momento aquí. Esta señorita. Vean, además, súper enojona. Vean qué preciosidad. Una Wiglis. Qué bonita. Revisamos que ya haya absorbido el saco. Sí, ya lo absorbió. Entonces ya se puede venir para acá. Vamos a revisar una por una para ver que ya no ha absorbido el saco. Esta ya lo absorbió. Ya la podemos bajar. Vamos a ver a esta. Todavía tiene un poquito. A ver esta chaparrita. Todas son bien enojonas. A ver las hermanas. Están aquí juntitas, dormidas. Ya también absorbió todo. Ya pueden bajar. Vamos a ver esta gordita. Y ya también absorbió. Ya puede bajar. Estas dos son las que me generan dudas respecto al... Así ya absorbieron. Sí, ya la absorbió. Ya puede bajar. Y esta que me encantó. Vente gordita. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a seguir monitoreando los parámetros de estos ejemplares. ¿De qué manera vamos a monitorear estos parámetros? Zona caliente, que es donde está la placa térmica. Y vamos a ponerles un termómetro también adicional, donde vamos a estar vigilando también la temperatura ambiente, que es ponerles un termómetro pues más arriba,
Y ahorita lo que vamos a hacer es ver si quieren comer. Grillo de buen tamaño. Pues ahí están las pequeñitas. Vamos a monitorear el que estén comiendo y les compartimos el avance de cómo van estas pequeñas. Bueno amigos, pues así con estas pequeñitas. Y pues no me quiero despedir sin antes agradecer a nuestro amigo Alan Gamborino de Alush Dragons. Por aquí les dejo su página para que lo puedan visitar. Uno de los pioneros en la reproducción de pogonas en México. Me ayudó mucho en el asesoramiento desde que puso la hembra los huevos, durante la incubación y lo concerniente a esto. Entonces, pues agradecerle a él y pues nada, les vamos compartiendo el avance de estas pequeñitas. Así que nos vemos en la siguiente. Bye.